Y mi esposo destrozó toda la cocina solo porque a su madre no le gustaba la comida que yo preparaba. Miren, cuando conocí a mi actual esposo, yo estaba desempleada, ya casi terminando de cobrar mi subsidio de paro. En un descuido, quedé embarazada. Fue entonces cuando decidimos vivir juntos, ¿no? Alquilamos una casa y fuimos comprando nuestras cositas poco a poco, con mucho esfuerzo. Durante todo el embarazo, él parecía el hombre más dulce y amable del mundo. Me cuidaba, me consentía, parecía un sueño hecho realidad. Pero toda esa fachada se derrumbó después de que nació nuestro hijo. Con la rutina del día a día, el cansancio, las responsabilidades, empezó a cambiar drásticamente su comportamiento. Se volvió otra persona. Comenzó a cometer actos que yo jamás hubiera imaginado. Cosas horribles que me dejaban helada. La dulzura se convirtió en amargura, la amabilidad en agresividad. Cada día era una nueva sorpresa desagradable. Uno de los peores episodios, y el que me hizo abrir los ojos de verdad, fue el día que vino su madre a comer. Yo me esmeré cocinando, quería que todo estuviera perfecto. Pero a ella no le gustó la comida. No dijo nada malo, simplemente no comió mucho. Cuando Seifu, mi esposo, explotó, empezó a gritar que yo la había avergonzado, que no servía para nada, y luego, en un ataque de furia, empezó a destrozar la cocina. Tiró platos, rompió vasos, volcó la mesa, todo lo que habíamos construido juntos, él lo estaba haciendo añicos frente a mis ojos. En ese momento, en medio del desastre, con nuestro hijo llorando asustado en la otra habitación, entendí que el hombre del que me enamoré ya no existía. Ese día supe que tenía que hacer algo por mí y sobre todo por mi hijo. No podíamos seguir viviendo así. Si estás pasando por una situación similar, recuerda que no estás sola y hay salida. Al principio, cuando mi familia venía a visitarnos, mi esposo siempre insistía en recibirlos bien. Hacía un esfuerzo, bajaba a la sala, se sentaba con ellos, conversaba, les hacía compañía. Era un detalle que yo valoraba muchísimo. Pero con el tiempo esa actitud cambió por completo. De repente ya no le importaba si venían o no. NESA Polka. Él era el único que trabajaba. Yo me quedaba en casa cuidando a nuestro hijo, así que dependía económicamente de él para absolutamente todo. Cada gasto, por pequeño que fuera, tenía que pasar por su aprobación. Y claro, cuando mi familia anunciaba que venía de visita, yo quería recibirlos como se merecen. Quería prepararles una buena comida, un almuerzo rico, quizás un postre especial. Era lo mínimo que podía hacer para agasajarlos. Pero cada vez que se lo planteaba, la respuesta era siempre la misma. No hay dinero. Me decía, ya llegamos al límite de la tarjeta este mes. No podemos gastar más. Y yo, con el corazón en un puño, terminaba revolviendo la despensa para ver qué podía improvisar, qué podía preparar con lo poco que había para que al menos tuvieran algo que comer. Era una situación muy humillante para mí, sentir que no podía ni siquiera ofrecerles una comida decente a mis propios padres, a mis hermanos. Sin embargo, aquí es donde la historia da un giro que me dolía profundamente. Cuando se trataba de su familia, la situación era radicalmente distinta. Podían aparecer cualquier día a cualquier hora, sin avisar. Y para ellos, mágicamente, siempre había dinero. Nunca había un no podemos o estamos ajustados. De repente, aparecía dinero para comprar carne para una parrillada, para pedir comida a domicilio, para comprar bebidas y todo lo que hiciera falta. El límite de la tarjeta parecía desaparecer. Al principio intenté no darle importancia, pensaba que eran casualidades, pero se repitió una y otra vez.
Si venían mis papás, no había ni para el pan. Si venían sus hermanos, había un festín. Y ahí fue cuando empecé a darme cuenta de que no era una cuestión de dinero, sino de prioridad. Y claramente, mi familia y yo no éramos su prioridad. Era una forma de control, una manera de menospreciar a los míos y de hacerme sentir pequeña. Esa diferencia de trato me abrió los ojos a la dolorosa realidad de la relación en la que estaba. A mi esposo siempre le gustaba recibir a su familia con una buena barbacoa, algo rico, un buen póster, pero esto se empezó a hacer cada vez más frecuente. Hubo veces que mi familia venía a casa y mi marido tenía que comprar comida, y eso le molestaba bastante. Su madre era una persona muy difícil. Nada le parecía suficiente. Cuando venía a mi casa, se quejaba de todo, aunque la comida estaba muy salada, que la carne estaba muy dura. Nada de lo que yo preparaba le gustaba. Y cada vez que venía, él insistía en comprar cosas para hacerle un festín. Mientras tanto, yo he tenido episodios en los que mi propia familia llegaba y solo tenía huevos para servirles. Un día, mi hijo se sintió mal. Tuvo fiebre y pasé toda la noche con él en el hospital. A la mañana siguiente, cuando por fin pudimos descansar, mi marido me llamó para decirme que su madre venía a cenar y que preparara una barbacoa. Yo solo organicé la casa y preparé la cena. Hice pollo con papas, arroz con frijoles, ensalada y jugo. Llegaron mi esposo, mi suegra, mi cuñado y su familia. Ni siquiera preguntaron cómo estaba nuestro hijo. Les ofrecí jugo, pero mi suegra exigió cerveza. Al ver que no había, se enfureció y empezó a revisar las ollas, quejándose de que no había carne. De repente, mi esposo comenzó a gritarme. Mi amo vaga me acusó de solo gastar su dinero, de dormir todo el día. Mi suegra lo apoyaba, insultándome. Él se puso tan violento que agarró las ollas y tiró toda la comida al suelo. Empezó a romper platos, vasos, todo. Mi hijo lloraba desesperado, pidiéndole que parara. Fue en ese momento que se lanzó contra mí. Ese día, el día que mi matrimonio terminó, fue uno de los más oscuros, pero también el comienzo de mi nueva vida. Recuerdo el momento exacto, la incredulidad y el dolor. Él me golpeó, y lo peor fue ver a su familia apoyándolo, justificando lo injustificable. En ese instante supe que todo había acabado. No acepté esa situación. Me negué a vivir un solo día más en ese infierno. Hoy, miro hacia atrás y veo cuánto he crecido. Vivo feliz, en paz, lejos de esa familia y de ese ambiente tóxico. Si estás pasando por algo similar, por favor escúchame. No lo aceptes. No mereces eso. Mereces respeto, amor y seguridad. Eres valiente. Eres fuerte. Y mereces lo mejor del mundo. Gracias por escuchar mi historia. No olvides suscribirte al canal para más contenido como este.